Momento de adorar. Cristo está a la puerta. El ministerio La Gloria Postrera te invita a un momento de reflexión en tu vida. Y ahora, la evangelista Lorena Torres. El tema, yo decía, herramientas que nos apartan de la meta que es Cristo, herramientas que nos apartan de la mente de Dios. Nosotros hoy vamos a enfocarnos en Ageo 1:3-7 y también Ageo 2:4-9, Ageo 2:18. El punto que nos vamos a encargar de hablar quién era Ageo. Fíjate que en aquel tiempo Ageo había sido alertado. En el libro de Ageo se encuentran 4 profecías que están hoy en estos tiempos cumpliéndose también y concluyendo, y todas estas están relacionadas con la reedificación del templo. Y el Señor quiere saber si tú has reedificado la iglesia que está en tu corazón, porque ahora con lo que ha pasado con el coronavirus, muchos han tenido un confort espiritual. Muchos ya no se acuerdan, ni se acuerdan ya del camino de la iglesia. ¡Qué barbaridad! Aquí estaba él alertando al pueblo, animando al pueblo, pero no por palabra de él, sino por palabra de Jehová. Jehová le estaba diciendo a Ageo, dile al pueblo, primeramente llega a Zorobabel. Zorobabel era el gobernante de aquella época y era el primero en que se oponía a que se reedificara el templo, porque ellos decían, no, pues es que nunca nos va a quedar el templo como le quedó a Salomón. Claro que no, cada uno tiene su forma de hacer las cosas, cada uno tiene en su corazón la forma diferente, pero lo más importante es lo que hay en tu corazón para Dios. Dios estaba alertando al pueblo y le estaba diciendo al pueblo, ¿cómo es posible de que ustedes cuando estaban cautivos ya clamaban por salir de ese lugar? Clamaban porque yo los sacara, decía Jehová, de ese lugar, mas ustedes prometían que lo que tenían en su corazón, decían que era cumplir, hacer venir a reedificar el templo mío, mi casa, les decía el Señor. Mas, ¿qué pasó? Llegaron al lugar donde me pedían que yo los sacara, los saqué de ese lugar y ahora han edificado las casas de ustedes, pero no han edificado el templo de Dios. Vamos a leer lo que dice aquí las Sagradas Escrituras en Ageo 1:3-7. En el número 2 voy a comenzar, dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. ¿Cuándo iba a ser el tiempo? Si era lo primero que el pueblo tenía que hacer, era haber levantado aquel lugar santísimo, aquel lugar sagrado, donde ellos tenían que venir, a donde el sacerdote, porque en aquel tiempo por medio del sacerdote era que ellos tenían que venir para presentarse delante de Dios. Entonces dice aquí, mire el número 3, dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, en el número 4, es para vosotros. Fíjese, mire cómo el Señor, porque ellos decían, no, todavía no es el tiempo de que de edificarle el templo de Dios, el tiempo de edificar, reedificar la iglesia de Dios, la sinagoga, el lugar santísimo, el lugar sagrado donde ellos tenían que venir a adorar. Entonces dice el Señor, ¿cómo es posible? En otras palabras, es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesanadas. De eso sí hay tiempo, le decía el Señor. De eso sí, a ver cuál de las casas es mejor que la otra. Siempre queremos competir y la competencia no es buena. Si es una competencia mala, no es buena delante de Dios, porque en aquel tiempo
Fíjese lo que el Señor le estaba diciendo. Es para vosotros tiempo de habitar vuestras casas artesanadas y esta casa está desierta. Les decía el Señor, ¿cómo es posible que ustedes estén pensando, voy a hacer mi casa? Oh, aquel la hizo de aquel color, yo la voy a hacer de este color más lindo. Nuestra casa, nuestro corazón, el altar que tiene que estar aquí, el altar que tiene que estar en nuestra mente está vacío. No hay nada. Cristo no habita allí. El Señor no está habitando en tu vida ni en el contorno de tu vida, porque estamos haciendo otras cosas totalmente diferentes a las que Dios está esperando de nosotros. Hay un desinterés total por las cosas del Señor. Cuando tú tengas ese desinterés, ese es la alerta número 1 que nos debe de poner arrodillados delante de Dios. La fórmula, si usted le quiere llamar, la herramienta número 1 en la que el enemigo no puede, es que tú estés en la búsqueda diaria de las cosas del Señor, en la búsqueda total, que no hayan primeras cosas que nos alejen de Dios, que no hayan otras cosas que nosotros pongamos fuera de lo que es la presencia del Señor. Entonces dice aquí, es para vosotros tiempo, le dice el Señor, para habitar en vuestras casas artesanadas y esta casa está desasolada. Buscaban, en otras palabras, ellos estaban buscando una comodidad. Ellos estaban buscando un propio confort. Ellos estaban buscando de que su casa no le hiciera falta nada. Entonces dice en el número 5, pues así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mira lo que le estaba diciendo el Señor. El Señor estaba hablándole al pueblo. Hoy te está diciendo a ti. Mira lo que el Señor le decía al pueblo. Meditad. Meditad. ¿Y qué quiere decir meditar? ¿Qué quiere decir esa palabra? Quiere decir reflexiona, reflexionar. Eso significa la palabra considerar, considerar, como que volvieran en sí. Y eso te dice a ti y me dice hoy, bien sobre vuestros caminos, porque son caminos de perdición, son caminos que nos alejan cada vez más y el desinterés empieza a tomar más y más y más poder, más y más valor delante de nosotros. Entonces no nos deja ver en realidad ¿qué es el plan de Dios en tu vida? Y mira lo que dice en el número 6, y esto va para mí y va para ti. Dice, sembráis mucho y recogéis muy poco, le dice el Señor. Coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Mire, eso pasa, hay mucha calamidad, no solamente literal, hay una calamidad espiritual. ¿Por qué? Porque ahí es ahí donde entra el desaliento, que todos nosotros decimos, ay, ¿por qué el otro está mejor bendecido y no yo? ¿Por qué aquel tiene y no yo? ¿Por qué aquel que no le sirve al Señor está así? Porque aquel que no obedece las cosas del Señor. Nosotros estamos perdiendo el tiempo en estar viendo lo que otro está haciendo, pero tú, ¿qué estás haciendo? Dice que la oración del justo tiene mucho poder. Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. El deseo de Dios es siempre estar cerca, que tú y yo sepamos que Él está siempre a la disposición de cada uno, de aquel que le busca, de aquel que le quiere permitir al Señor que entre en ese contorno de los deseos, de los planes, de los proyectos que nosotros tengamos. Y el Señor se siente halagado, el Señor se siente feliz cuando tú y yo somos agradecidos con Él. Y dice en el número 7, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos. Nunca era suficiente. Dios los había engrandecido tanto. Allá cuando ellos estaban cautivos, no tenían nada, no tenían ni en dónde sentarse. Acordémonos de que ellos hasta los zapatos que traían, fíjate que muchos de nosotros solo hemos leído las Sagradas Escrituras. Usted se ha puesto a pensar en alguna ocasión
¿Cómo hacían esas gentes cuando les crecía el pie? Desde niños les iba creciendo el pie. ¿Cómo hacían ellos para mantener? Dice, la Biblia dice que el calzado les duró 40 años, que los vestidos les duró 40 años. Todo aquello les duraba 40 años, que fueron los 40 años que ellos anduvieron en el desierto. ¿No cree usted que eso es maravilloso? ¿No cree que era necesario que este pueblo le recordaran lo que sus padres, sus antepasados habían vivido, y aún así se habían olvidado de Jehová Jireh, de gran yo soy, de Jehová de los ejércitos, de aquel vencedor, aquel que dice que puso la nube de sombra para que su pueblo no decayera con el sol, con lo caliente que estaba, aquel que había puesto una antorcha de fuego por la noche para alumbrarles el camino. Ellos se habían olvidado de aquellas grandes proezas, de aquellas grandes maravillas que el Señor había hecho con ellos. Dígame usted nunca se ha puesto a pensar en eso. ¿Cómo es que ellos, su calzado, dice la Biblia, que su calzado les duró tanto tiempo? Y los muchachos, los jóvenes, aquellos niños que salieron de 7, de 10 años, de 14, de 16, de 21, de 3 años, de 4 años, ¿cómo fue que les fue creciendo ese calzado? ¿Cómo fue que ese calzado les duró tanto tiempo? Oh, porque siempre para Dios no hay problema grande y el problema pequeño, Él todo lo puede hacer. El problema es que nosotros, el pensamiento que nosotros tenemos es un pensamiento muy finito, que nunca vamos a encontrar las respuestas, pero Dios es grande en misericordia. Fíjate, mira lo que dice: coméis y no os saciáis. Tenían alimento suficiente. Acordémonos que el Señor les había dicho: planten, siembren, coman de ese fruto, coman. Pero ellos decían: ay, esto ya no, ya queremos otra cosa. Ay, yo quiero comer otra cosa. Comían manjares, no se acordaban de lo que habían comido cuando venían el maná del cielo. Siempre ellos eran más que querían solamente saciar el estómago, pero no estaban saciando el alma, no estaban saciando aquello. Tú estás saciando. ¿Será que tú tienes el dinero suficiente para irte a comer un plato del que tú deseas? Pero nunca es suficiente. Nunca es suficiente. Uno dice: no, voy a ir al otro restaurante que me han dicho que es más caro y que sirven mejor. Pura vanidad. Yo no digo que no lo hagas. Perdón, pero no me malinterprete. Lo que yo te quiero decir es que no tratemos de aparentar algo que realmente no somos. Si en una pequeñita cosa estamos tratando de aparentar algo, ¿qué pasará por dentro? ¿Qué pasará por dentro? Eso solamente el Señor lo sabe, y el Señor sabe bien los pensamientos que hay en nuestra vida. Cuando tú le sirves al Señor, cuando tú le alabas al Señor, cuando tú le honras al Señor, el Señor te va a dar grandes cosas. Mira lo que dice, y no queda, dice: bebéis y no quedáis satisfechos. ¿Cuántos de ellos bebían vino, el mejor vino, en la mejor tierra, en los mejores viñedos, y nunca era suficiente? Tenían de todos los frutos de granadilla para hacer las naranjas, nunca era suficiente. No le daban la gloria a Dios de decir: Señor, estos frutos que tú has traído a mi mesa, Señor, te los presento, Padre, santifícalos, purifícalos, para que cuando lleguen a mi estómago no me caigan mal, Padre, porque nosotros como seres humanos todo casi nos va a caer mal. Como seres humanos vamos a pasar procesos, como seres humanos vamos a tener enfermedades, como seres humanos podemos morir hasta de una enfermedad. Mira lo que dice el Señor: meditad. Esta palabra no salió del profeta solo por salir. Esta palabra salió de la boca de Jehová, diciéndole: meditad bien sobre vuestros caminos. Como en otras palabras, piensa bien lo que estás haciendo. ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho a nuestros hijos: ten cuidado cómo me hablas, ten cuidado con las amistades que anda, ten cuidado lo que hace? Y muchos de ellos dicen: ay, usted ya me está echando la sal, ay, usted ya me está maldiciendo, ay, usted. No,
porque nosotros podemos ver mucho más allá de lo que ellos piensan que nosotros vemos. Fíjate, y el Señor, ¿cuánto no más el Señor? El Señor nos conoce a profundidad, conoce a nosotros lo que hacemos. Y dice, bebéis y nunca estáis satisfechos. El que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. El dinero se le iba como el agua. ¿Por qué? Porque no estaba Dios en medio del asunto, no estaba Dios, no estaban poniendo a Dios en medio de aquel lugar. No, ese dinero decía que lo estaban poniendo en saco roto. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente no estaban trayendo lo que le pertenecía a la casa de Dios. Entonces dice, subid al monte y traed madera y reedificar la casa y pondré en ella mi voluntad. Mire que el Señor, qué hermoso. El Señor le estaba diciendo, a mí no me interesa el edificio. Realmente lo que yo quiero es una casa para mí, para que tú vengas, para que el sacerdote santifique el aceite, la lámpara esté encendida todo el tiempo. Mire qué hermoso lo que el Señor te está hablando hoy. Santifica tu iglesia, santifica. ¿Qué es lo que vas a santificar? ¿Acaso no dice el Espíritu, la palabra de Dios, que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo? Aquí adentro, este cuerpo, adentro tenemos algo santo, algo que le interesa al Señor, algo espiritual. Es el templo que hay. A veces el Espíritu Santo anda muy lejos de nosotros. ¿Por qué? Porque no le damos entrada, no escuchamos al Espíritu Santo. Yo le decía a mis nietos hace poquito, les decía yo que si no habían visto la movie de Pinocho, y me decían ellos, sí, Granma, ya lo vimos. Y le decía yo, ¿ves ese grillito? Ese grillito que aparentemente es la conciencia, sí. Fíjate, mi amor, le decía yo, que si tú meditas, si tú entiendes, ese es el Espíritu Santo, a que siempre estaba diciéndole, no hagas esto, no hagas lo otro. Y los amiguitos es el pecado, aquello que te va a traer los juegos, todo eso, mi amor, es lo que te va a alejar de Dios. Y ellos me dijeron, ahora entiendo esa movie, ahora le entiendo. Hay que hablarle a cada uno conforme a su cerebro, pero ahora el Señor te está hablando a ti conforme a lo que tú eres, conforme a lo que yo soy. A este pueblo le hablaba conforme este pueblo era, porque el Señor sabía lo que tenían en sus pensamientos, sabían cuáles eran de ellos lo que ellos ponían de pretexto. Fíjate cómo el desinterés, el desaliento estaba en medio de ellos, y una insatisfacción por todo. Nada les complacía, todo era poco delante de ellos, todo. Aún las cosas grandes que ellos solamente tenían que plantar la semilla y la semilla daba el fruto. Ellos no necesitaban hacer nada más. Eso de los sprinkles que nosotros vemos hoy, que hay que ponerles a las casas para que se rieguen las plantas, eso viene desde el tiempo. Eso no lo inventó el hombre. El hombre lo figuró, como decirle, no sé cómo decir esa palabra, pero Dios lo había hecho. No dice que la tierra emanaba el rocío, la tierra emanaba el agua. ¿Usted cree que ellos regaban esas tierras? No, era el poder de Dios que hacía que el fruto saliera. Y sin embargo, el fruto no era bueno. El fruto, ellos querían una gran granada, ellos la querían más grande. Una naranja, ellos la querían más grande. Todo, ellos querían más y más y más. Nunca estaban satisfechos. Por eso el Señor les decía que podían trabajar hasta 24 horas y nunca les iba a rendir, iba a ir a saco roto, no iban a ver a dónde y en dónde se les fue el dinero. Así anda mucha gente. ¿No se ha dado cuenta usted que la gente, dice la palabra de Dios, no lo digo yo, que los hijos de Dios no prestamos dinero? A los hijos de Dios hasta nosotros podemos prestar dinero a otro. Si no prestamos, ni andamos en calamidad, ni andamos, porque el Señor siempre va a proveer
proveer. Aquel chequecito que llega a tus manos, el Señor lo va a extender. Aquel chequecito, aquel dinerito con el que tú trabajas, el Señor lo va a extender. Y muchas veces nosotros decimos, ya pagué todo y me sobró. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Pero nosotros no nos sobra para llevar el diezmo, no nos sobra para llevar la ofrenda. Oh, no, yo no tengo para eso, pero tenemos para otras cosas. Y esto mismo pasaba en ese momento. Yo no sé que el Señor, fíjate que el Señor está alertando a que tú te esfuerces. Me está alertando a mí a que nos esforcemos. En realidad se ha desmoronado ya se ha desmoronado ese pensamiento de edificar el templo en nuestro corazón. Desde aquellos tiempos en nuestra vida, nosotros, el Señor, la palabra rema que te trae hoy es que tú medites. Si tú tienes estas tres cosas en tu vida, debe de alertarte. Número 1, el desinterés por las cosas del Señor, por buscar de Él. Número 2, el desaliento. Y la otra es la insatisfacción, que nada nos satisface. Tenemos vida y vida en abundancia, tenemos nuestra familia, tenemos nuestra descendencia, tenemos un pancito de llevarnos a la boca. Hemos visto, el Señor nos ha permitido ver con nuestros ojos tantas cosas hermosas que vemos en el día. Fíjate que el Señor a todos, fíjate algo muy hermoso, que todos en la Biblia, la mayoría de grandes hombres, la mayoría de grandes personajes que sobresalieron en la Biblia, el Señor siempre los estuvo alentando. Cuando usted escucha la palabra, esfuérzate, lo primero que se nos viene a la mente es lo que ya tenemos, porque ya se nos han dicho muchas veces, Josué 1:9, Josué 1:8, Josué, no solamente a Josué lo hizo que se esforzara la palabra que Dios había puesto en Moisés. Cuando Moisés partió a la presencia del Señor, el mismo Señor esforzó a Josué. Y el decir esfuérzate, como habíamos dicho anteriormente, que significaba esfuérzate. Esfuérzate es lo que el Señor te está diciendo a ti hoy en este día. Cuando dice esfuérzate, ¿qué quiere decir? Recobra ánimo, que llames a las cosas como si fueran. ¿Por qué? Porque hay un solo guiador, un solo que es Cristo Jesús, que es el autor y consumador de la fe. A Timoteo, Pablo le dijo, Timoteo, esfuérzate. Mire cómo el Señor está, así es, Lupita, Jesucristo mismo estaba alertando. A Gedeón, el ángel de Jehová, también, que era el mismo Cristo, lo estaba alertando. Así es, mi Adrianita hermosa. A David en los Salmos, el mismo Espíritu Santo lo estaba alertándolo a que se esforzara. Mire cuánto. A Esdras le dijo el Señor, Jehová de los ejércitos, Esdras, esfuérzate, saca aliento. A veces tú y yo, con los problemas que tenemos, con las situaciones que tenemos, ya no tenemos más fuerza, pero el Señor te dice a ti, esfuérzate porque falta poco. Mira, te voy a leer lo que ahora viene para ti y para mí. Con esto concluimos. Que el Señor bendiga a cada uno de ustedes. Que el Señor te bendiga a ti hoy y siempre. Que el Señor te dé las fuerzas para animarte, para esforzarte, para que sigas adelante, para que todo espíritu de desaliento, todo espíritu de insatisfacción, todo espíritu de desinterés esté lejos de la vida de los nuestros y esté lejos de tu vida y de la mía. Voy a leer Isaías 41. Mira Isaías 41, lo que el Señor te dice a ti y me dice a mí. Esto te alcanzó a ti y me alcanzó a mí. A mí me alcanzó y a ti. Dice así, Isaías 41:10. Dice así, no temas. Mire lo que le dice el Señor a usted y me dice a mí. No temas porque yo, qué hermoso, porque yo estoy contigo.
Qué hermoso. No desmayes porque yo soy tu Dios. Qué hermoso. Acuérdate lo que le dijo a Abraham. Abraham, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón. Mire qué lindo. Que te esfuerzo, dice el Señor. No temas porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Él es el que sopla el ánimo en ti. Él es el que sopla las fuerzas en ti. Siempre te ayudaré, dice el Señor. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Mire qué lindo, porque en Él hay poder sobrenatural, hay un poder, y eso es lo que le vamos a pedir hoy al Señor, que sople en nosotros de ese poder, de ese Espíritu Santo. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Eso también le está diciendo al enemigo. Al enemigo el Señor le va a hacer ver cuál es su posición delante de los hijos de Dios. Ahora la palabra rema que el Señor te deja hoy en este día es que esfuérzate, saca ánimo de donde no lo tienes. A todos nosotros, a unos por enfermedad, a otros por pérdida, a otros porque no tenemos una cosa, a otros porque nos hace falta otra. El desinterés, el desaliento. Y fíjate, son tres cosas que nosotros nos debe de alertar: desinterés, desaliento y insatisfacción. Queremos más nosotros de lo que nosotros pensamos que necesitamos, cuando el otro realmente que le sirve al Señor, si lo vemos con un carrito nuevo, no, ya le va bien. No, este está robando, esta está robando. Es lo primero que a nosotros se nos viene a la mente. Por eso nosotros debemos de ser sobrios en lo que hablamos y tener mucho cuidado con lo que decimos. Bueno, que el Señor les bendiga.